en el tiempo son sistemas que realizan operaciones sobre señales discretas. Es decir, es un sistema donde yo tengo una señal de entrada x de n o excitación y voy a tener una salida y de n o respuesta, ¿sí? Entonces, la respuesta del sistema es la entrada transformada mediante el operador de transformación, ¿sí? Que el operador de transformación puede ser cualquiera de las opciones que ya vimos: desplazamiento en tiempo, escalamiento en tiempo, suma, multiplicación o alguna combinación de esas operaciones. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, un sistema discreto recibe una señal de entrada x de n, que es una excitación, y produce una señal y de n, que es una respuesta. ¿Cómo se produce esta respuesta? Pues mediante una transformación. Bien. Ahora vamos a entrar ya a lo que es muestreo y cuantificación. Ya que vimos las operaciones básicas sobre señales y cómo realizarlas, pues vamos a ver muestreo y cuantificación. Vamos a ver el concepto de conversión analógica digital, y la conversión analógica digital pues va a estar compuesta de 3 operaciones diferentes, que son el muestreo, la cuantización y la codificación. La conversión analógica, les decía, son 3 operaciones. El muestreo, que es la toma de muestras del valor analógico original. La cuantificación, que es lo que hicieron ahorita con el redondeo, ¿sí? Es asignarle un valor cercano al valor que capturamos dentro de nuestro rango posible. Y la codificación, que es darle un valor discreto a ese número, pero un valor discreto binario, ¿sí? En el caso de nosotros. Entonces son 3 etapas: el muestreador, el cuantificador y el codificador. Vamos a ver el muestreo. El muestreo pues es el proceso básico mediante el cual yo convierto una señal continua en una señal discreta. Y lo que voy a hacer para hacer esa conversión es básicamente tomar mi señal analógica continua, y es como si la estuviera pasando a través de un interruptor. Este interruptor se cierra y se abre instantáneamente. Entonces, si lo cierro en ciertos instantes del tiempo, solo vería el valor de la señal analógica en esos instantes del tiempo. Por ejemplo, imaginen que cierro el interruptor en 1, cierro el interruptor en 2, cierro el interruptor en 3. Cada vez que lo cierro se abre otra vez instantáneamente. Entonces, lo único que voy a ver pues son los valores de mi señal original en esos instantes del tiempo, ¿sí? Matemáticamente, la cuantificación va a hacer este proceso. Vamos a tomar x de t, que es la señal continua en el tiempo, y vamos a obtener x de n, que es la señal discreta en el tiempo discreto. Y la señal x de n, pues es lo que pasa cuando tomamos x de t y en lugar de t, que es el tiempo continuo con valores infinitos, le asignamos k por t instantes, donde k pues es el conjunto de los números naturales, que es desde enteros, desde el 0 hasta el infinito, hasta n, que es mi última muestra, multiplicados por t, que es un número racional, que debe ser, por lo tanto, real, y pues positivo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Supongan que vamos a tener, que tenemos una señal continua, y pues esta señal continua tiene el problema de que tiene infinitos valores posibles. Habíamos dicho que aunque yo tenga un rango finito, si es una señal continua o si ese rango es continuo, pues ese rango se puede dividir en una cantidad infinita de puntos. Entonces, lo que yo voy a hacer con el muestreo es convertir una cantidad infinita de valores en un rango en una cantidad finita de valores en un rango. O sea, cantidad infinita de valores, 256 muestras. Eso es el proceso del muestreo. Y pues para ejemplificarlo vamos a tomar esta señal que está aquí. Esta señal pues es una señal, ¿qué tipo? ¿Es seno o coseno? Seno. No, Seno. coseno. Coseno. Es una señal coseno. ¿Qué amplitud tiene? 4. 4. ¿Está desfasada en el tiempo? No. No. Entonces, aquí voy a tener una señal que yo puedo representar unívocamente mediante una ecuación. Y pregunta, si estos son los instantes del tiempo, este es 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, ¿cuál es la frecuencia de esta señal? Pues 1.
1. ¿Cuál es el periodo de esta señal? De 0 a 1. 1. Muy bien. Entonces ahí están los datos que me interesan. Ahora, el problema es que si yo muestreo esta señal utilizando X de K por T y dejo T como 1, pues K son los números enteros positivos. Entonces 0, 1, 2, 3. ¿Dónde van a caer mis muestras? Pues mis muestras van a caer en 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Y el problema que yo tengo con eso, pues es que voy a estar muestreando básicamente nada más los picos de la señal. Entonces, si muestreo nada más los picos de la señal, ¿la puedo reconstruir después? No. No. ¿Cómo voy a solucionar esto? Pues mi K no puede cambiar. K siempre va a ser la colección de valores de 0 a n, que sean enteros positivos. Entonces, K no lo puedo mover. Lo que puedo mover es T, que es el factor de escala de las muestras, ¿sí? Lo que puedo mover es T. Entonces, si T yo digo que en lugar de valer 1, vale 0.125, ¿dónde se van a tomar las muestras? Pues en 0 por punto 125, en 1 por punto 125, en 2 por punto 125, en 3 por punto 125, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si estoy tomando muestras y las muestras están cayendo aquí donde están estas líneas, ¿ya podría reconstruir la señal original? Podría ser un vago ejemplo de la señal original. Pues si tengo estos puntos, puedo hacer que una señal pase por esos puntos y puedo reconstruir la señal original, ¿sí? ¿Con cuánta certeza? Ahorita vamos a ver, pero puedo reconstruir la señal original. Ahora, el proceso del muestreo, ya que vimos las operaciones básicas sobre señales, pues es una colección de operaciones. Primero, voy a tener esta que es la señal impulso unitario, que ya la habíamos visto en clases anteriores. El impulso unitario vale 1 en el instante 0 del tiempo y 0 en todos los demás instantes del tiempo. Y lo que voy a hacer para muestrear una señal es voy a decir, mira, voy a tomar la señal, voy a llamarla A de K en ese punto. Y pues mi señal quedamos que era 4 coseno de 2 por pi por la frecuencia, pero ahora en lugar del tiempo continuo, pues reemplazo tiempo continuo por K por T. ¿Sí? ¿Y K en qué? O sea, K es una colección de valores. ¿En qué valor empieza mi colección K? ¿De 0? En 0. 0. Entonces, mi punto A sub 0, pues es 4 coseno de 2 pi por la frecuencia que es 1 por 0, que es mi K, por 0.125, que es el factor T de escala. ¿Y esto cuánto me da? 0.125 por 0, ¿cuánto es? 0. ¿Por 1? 0. ¿Sí? Todo se va a convertir en ¿Dos? 1. Solo va a quedar el 4. Entonces, coseno de 0 1. por 4, 4. 4. Y este factor A sub 0, que es eso que acabamos de encontrar, ese 4, lo voy a multiplicar por el impulso unitario desplazado K por T lugares. Otra vez, ¿cuánto es K en este momento? Es 0. 0 por T, que sería 0.125, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Entonces, n menos 0, pues es n. Lo que es lo mismo, pues es la función aquí. Entonces, ¿qué voy a tener de resultado? Pues que la primera muestra que voy a tomar es una señal que vale 4 en el origen y vale 0 en todos los demás instantes del tiempo. ¿Se entiende? No muy claro, no lo alcanzo a comprender. A ver. Otra vez. Yo tengo que mi señal X sub 0 va a ser igual a A sub 0 multiplica a delta sub 0. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo encuentro A sub 0? A sub 0, o bueno, en cualquier caso,
cualquier valor de A, ¿sí? Cualquier valor de A, pues es el valor de la función en un instante del tiempo dado. Sí, en un instante del tiempo dado. En este caso, mi función, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es 4 coseno de 2 por pi por la frecuencia por el tiempo. ¿Sí? Esa es la representación normal de mi señal. Ahora, dijimos que como estamos muestreando, voy a reemplazar el tiempo, ¿por qué? Por n, en este caso k. No nada más K. T, ¿por qué se reemplaza? Correcto. K, T mayúscula. ¿Sí? Bello. Entonces, A sub K es 4 coseno de 2 pi por la frecuencia por K por T. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok. Y delta 0, pues es la función delta o el impulso unitario. Bueno, delta K es la función delta o el impulso unitario en n menos K por T. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ok. Sí. Entonces, tengo que encontrar los valores de, bueno, K dijimos que es la colección de valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es un conjunto de valores que llega, vamos a decir ahorita que está el infinito. Y T vale 0.125. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, entonces vamos a encontrar x sub 0. ¿Sí? Vamos a retomar, vamos a encontrar x sub 0. Y x sub 0, pues otra vez dijimos que era la multiplicación de a sub 0 por delta sub 0. ¿Y cuánto va a ser a sub 0 por delta sub 0? Pues a sub 0 por delta sub 0, déjenme. Déjenme quitar esta. Ok. A sub 0 por delta sub 0. A sub 0, ¿cómo la encuentro? Quedamos que A sub K es 4 coseno de 2 por pi
por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia de la señal? 1. 1. Por ¿cuánto es el valor de K? ¿En cuál valor de K vamos a empezar? O sea, se los El dice cero. Pero Vamos a empezar en 0. Entonces, esto es por 0. Por ¿cuánto vale T? Punto 125. 125. 125. Y luego todo esto se va a multiplicar por delta sub 0. Delta sub 0 pues es la función delta o el pulso unitario, el impulso unitario de n menos, ¿cuánto vale K otra vez? 0. 0. 0. ¿Y cuánto vale T? 125. 0.5. Ahí está. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? 4. 4. A sub 0 me da 4. Y luego el delta sub 0, ¿qué me va a dar? 0 por 0.125, ¿cuánto es? 0. 0. 0. 0. Entonces, este delta lo que va a hacer es desplazar el valor o le va a dar una posición. Entonces, este vale 0, entonces delta de n menos 0, pues es lo mismo que delta de n, que es el impulso unitario, que vale ¿cuánto en el origen? 1. 1. Entonces, 4 por 1, ¿cuánto es? 4. 4. 4. Entonces, mi valor o mi muestra aquí en 4, pues es 1. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es multiplicar el impulso unitario por el valor de la señal donde está el impulso unitario. ¿Sí se entiende? Ya, profe. Sí. Maestro, por ejemplo, en dado caso que ahí tuviéramos un 2, sería entonces el 2 por el 4 y ya quedarían 8. No podemos tener un 2 porque el impulso unitario siempre vale 1. Ah, ok. Pero si tuviera otra señal, pues sí. Pero el impulso unitario siempre va a valer 1, ¿va? Entonces lo que puede cambiar en todo caso es lo de A sub 0. Sí, o sea, lo que va cambiando de valor es A sub 0. El delta vale siempre lo mismo. El delta lo único que hacemos, o el impulso lo único que hacemos es desplazarlo en el tiempo, ¿se entiende? Sí. Por lo que va a cambiar la señal va a ser por el K. Sí, ¿no? o sea, la señal y el impulso se desplaza K por T espacios y la señal, pues la analizamos en el instante K por T del tiempo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, Vamos a ver otro. Sí, vamos a ver otro. Entonces, este es igual, pues a 4. Ahí está. Déjenme. No, me manda la línea hasta la orilla. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, ¿se alcanzan a ver ahí los números todavía? Sí. Ok. Sí. Entonces ahí está, x sub 0. Y por lo tanto, x sub 0 va a ser igual a que x sub 0 va a ser igual a 4,0,0,0,0, porque es una señal, x sub 0 es una señal completa. ¿Sí? Okay. X sub 0 es una señal completa. Ahí está. Bien, seguimos. Ahora, ¿qué seguiría? Ya encontré x sub 0. ¿Qué sigue? ¿Encontrar a quién? ¿A X1? X de 1. X sub 1. ¿Y x sub 1 va a ser a qué? ¿A sub qué? 1. A sub 1 multiplicada por delta sub qué? 1. Delta sub 1. Sí. Déjenme borrar estos de acá.
para que se vea mejor la ecuación. Ahí está. Bien, entonces A sub 1 por delta sub 1. Y otra vez es A sub 1, pues es 4 coseno de 2 por pi por la frecuencia, que no va a cambiar, sigue valiendo 1, por K. ¿Cuánto vale K ahora? 1. 1. Entonces ahora vamos a tener por 1. ¿Y cuánto les va a dar eso? 0.125 por 1 por 1 por 2 pi, ¿cuánto les da? Un cuarto de pi. Un cuarto de pi. Coseno de eso. ¿En radianes o en grados? Radianes. En radianes es raíz de 2 sobre 2. Por 4. 2 raíz de 2. No, pero dénmelo en un número racional. Bueno, dénmelo en un número decimal. Ok. Entonces sería 2.8. 2.8. Bien. Entonces, va a ser 2.8. Y ahora el delta. El delta es n menos y k ya no es 0. ¿K cuánto vale? 1. 1. Entonces, pues va a ser 1 por 0.125. ¿Cuánto les da? ¿0.125? Entonces va a ser la función impulso desplazada 0.125 segundos. ¿Hacia qué lado? ¿Derecha o izquierda? Hacia la derecha. Derecha. O sea, retrasada 0.125 segundos. ¿Por cuánto les había dado esto? 2.8. Entonces, el resultado va a ser 0 en el instante 0 del tiempo, 2.8 en la siguiente muestra y 0 en todos los demás instantes del tiempo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Que sería, pues, esto de aquí. Este es en el instante 0 del tiempo y este es en el instante 1, o bueno, 0.125 del tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Qué seguiría? ¿Encontrar qué? X de 2. X sub 2. Entonces tendría que encontrar X sub 2. Y X sub 2 es la multiplicación de A sub qué por delta sub qué. A sub 2 por delta sub 2. Muy bien, entonces K, ¿cuánto va a valer aquí? 2. 2. Excelente. 2. Entonces, 2 por 0.125, bueno, 0.125 por 2 por 1 por 2 pi, ¿cuánto les da? 1.5. Coseno de eso. Déjenlo en términos de pi. O sea, 2 por 0.125 pues son 2.25. Por 2, pues son 0.5, o sea, es medio pi. Coseno de medio pi por 4, ¿cuánto les da? ¿No es 0? 0. 0. ¿Y en dónde va a quedar ese 0? Pues donde esté el delta, que en este caso es n menos 2 por 0.125, ¿cuánto es? Cuarto. 0.250. 0.25, o sea, en el siguiente 25. instante va a valer, por lo tanto, 0. Entonces, este va a ser 0 y 0. ¿Sí? Y listo, ya tengo x sub 2. ¿Qué seguiría? X sub 3. X sub 3. Entonces seguiría x sub 3 y x sub 3 es a sub 3 que multiplica a delta sub 3 y por lo tanto, ¿cuánto va a valer la k aquí? 3.
3 y 3. Entonces, ahora, 0.125 por 3 por 1 por 2 pi, ¿cuánto les da? Menos 2 Fuerza. Y el resultado lo multiplican por, bueno, le sacan cosenio y lo multiplican por 4, ¿cuánto les da? Menos 2.82. ¿En dónde va a quedar ese menos 2.82? Pues en la posición que me diga el delta, que es 3 por 0.125, ¿cuánto es? 0.75. 0.375 o lo que es lo mismo, el tercer instante del tiempo. ¿Sí? Bueno, el cuarto instante del tiempo que equivaldría a 0.375. Entonces aquí quedaría menos 2.83. ¿Se entiende? Sí. Entonces, este es en el instante 0, en 0.125, en 0.250, en menos que digan 0.375 y así sucesivamente. Esto es el proceso de muestreo, ¿se entiende? Sí. Sí. Sí, profe. Lo que voy a hacer Sí. es, al final, y aquí viene la explicación porque un detalle es que x de n es diferente de x n. Esto no es lo mismo que esto. ¿Por qué? Esto es el valor en un punto y esta es la suma de las señales que hemos ido encontrando. O sea, cada una de estas, x sub 1, x sub 2, x sub 3 que encontramos, x sub 0, son señales por sí mismas. ¿Sí? O sea, esta señal vale 4 en el origen y 0 en todos los demás instantes del tiempo. Esta señal vale 2.83 en 0.125 y 0 en todos los demás instantes del tiempo. Entonces, para obtener la señal muestreada, lo que hago es sumar las señales. Los corchetes me dicen que x de n es una suma de un montón de señales. Sumo todas estas y lo que me van a dar es esta colección de señales. ¿Sí? Esta es x de n. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, ahí está. Este es el proceso del muestreo. Y todo esto que hicimos es para que entendieran esta ecuación. La ecuación del proceso de muestreo me dice, mira, tu colección de señales o tu colección de muestras es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta el número de muestras que tú vayas a muestrear de la función original, pero en lugar de en el tiempo, en k por t mayúscula, por el delta, que es el impulso unitario, desplazado k por t lugares. Esto que acabamos de hacer es esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con MATLAB o Octave. Vamos a usar los scripts ya. Entonces, abran su MATLAB, abran su Octave y vamos a usar los scripts, el script 1, ¿sí? Y el script 2. Entonces, iniciamos. Déjenme cerrar aquí. Y pues iniciamos Octave. Octave. Y pues me voy a ir a la carpeta de trabajo de ejercicios. MATLAB, LS. Y vamos a abrir el script 1. Entonces, vamos a trabajar con el script 1. El script 1 es un script para ver el error de muestreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo yo nada más muestrear a lo burro, ¿sí? Necesito yo muestrear con algún criterio.
Y primero voy a inventarme una señal continua, que no existe esa señal continua porque es un sistema matemático computacional, entonces todas las señales son discretas, pero voy a fingir que es una señal continua. Para fingir que es una señal continua, lo que voy a hacer es darle 1000 puntos a esa señal. Voy a analizarla durante 2 segundos. Voy a decir que tiene una frecuencia de 1. Aquí revisen su script y si aquí tienen un 10, cámbienlo a 1. ¿Sí? Yo lo había cambiado antes de mandárselos, entonces cámbienlo a 1. En la línea 7, cambien f igual a 1. Y luego tenemos un rango de valores. Voy a definir mi rango de valores continuos, entre comillas, otra vez, que van a ir desde 0 hasta, en pasos de 1 milésima hasta ajustar la cantidad de segundos que yo quiera, que pues en este caso va a ser 2.5 segundos. También, si en segundos tienen 1, pónganle 2.5. Entonces, línea 6, dejen segundos en 2.5. Línea 7, dejen f en 1. Y luego defino mi ecuación, ¿sí? O sea, la señal que voy a graficar, que si se fijan es la misma señal con la que estábamos trabajando, que es 4 coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Adicionalmente, le voy a pedir al usuario que me dé la frecuencia de muestreo que él quiere para muestrear esa señal. Guardo ese valor y vamos a hacer una señal discreta, ¿sí? Este es el rango n, desde 0 hasta ajustar los segundos que yo haya definido, que son 2.5, en pasos de el inverso de la frecuencia de muestreo, o sea, según el periodo de muestreo que yo quiera utilizar. Voy a definir mi señal discreta, que va a ser 4 coseno de 2pi por la frecuencia, y ahora ya no es el tiempo continuo, sino que es el tiempo discreto. Voy a reconstruir la señal a partir de esa señal discretizada con la frecuencia que yo le diga, y voy a calcular el error que hay entre la señal original y la señal reconstruida, ¿sí? Y pues voy a graficar. Mando llamar una figura, hago una subgráfica de 3 filas, ¿sí? De 3 filas. En la primera fila, pues voy a graficar contra el tiempo la señal continua y contra el tiempo discreto la señal discreta, pero en forma de bolitas rojas. Defino los límites de la gráfica, le pongo un título, identifico las señales, hago la segunda subgráfica y en la segunda subgráfica voy a graficar contra el tiempo la señal reconstruida, contra el tiempo continuo la señal reconstruida y contra el tiempo discreto la señal muestreada en forma de bolitas rojas. Defino los elementos de la gráfica y hago una tercera subgráfica donde voy a graficar contra el tiempo el error calculado, ¿sí? Eso es lo que está haciendo este script. Corremos el script. Lo puedo correr con F5 o lo pueden correr con el botoncito de play acá arriba, como ustedes quieran. Corro el script y me va a pedir la frecuencia de muestreo. Entonces, otra vez, ¿qué frecuencia tenía la señal con la que estábamos trabajando ahorita en el ejemplo? Era 1. 1 Hz. Entonces, voy a muestrearla, vamos a decir, a 10 Hz. Voy a mostrar esa señal a 10 Hz. Y ahí está. Ahí tengo hasta arriba la señal original, ¿sí? Una señal continua. Aquí me equivoqué yo, no lo cambié, es de 1 Hz. ¿Sí? Esta señal es de 1 Hz. Y ahorita lo estoy graficando. Bueno, es más, déjenme corregirlo de una vez. ¿Dónde está? De 1 Hz. Y señal reconstruida. Listo. Aquí cambien en la línea 33. Señal continua de 1 Hz. Y otra vez corremos el script. Otra vez a 10 Hz. Listo. Ahora sí. Entonces, señal continua de 1 Hz. La azul es mi señal original con la que estábamos trabajando ahorita. Y las muestras pues están cayendo en los puntos o en las bolitas rojas que se están mostrando aquí. Ahí están cayendo mis muestras. Si este es 1 segundo y estoy muestrando 10 Hz, significa que en 1 segundo hay 10 muestras. Ahora, si estoy muestreando aquí en estas bolitas, abajo estoy viendo la reconstrucción de la señal usando el comando spline a través de esas bolitas, ¿sí?
O sea, el spline funciona como funcionaría un DAC en la vida real, o sea, un convertidor digital analógico. El convertidor digital analógico pues toma los valores digitales que yo le provea y va a intentar generar una señal analógica que pase por esos puntos. Pregunta, ¿la señal reconstruida es igual que la señal original aquí? ¿A simple vista? Sí. 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 Aquí abajo tengo el error de muestreo. Y yo estoy viendo ahorita que en el error de muestreo no aparece nada, ¿sí? Al menos no aparece nada considerable. Por acá hay una marquita, pero no aparece nada considerable. Acuérdense, según las leyes de de la física o de la ingeniería, considerable es todo por arriba del 10% del valor original. Entonces, no hay error considerable. Voy a cerrar la gráfica y voy a repetir el script. Y creo que cerré todo el Octave. Ahí está otra vez. Ejercicios. PDS. Ahí está. Y volvemos a abrir el script 1. Entonces, otra vez. Voy a correrlo y ahora voy a usar otro periodo de muestreo. Sí, voy a usar otra frecuencia de muestreo. Lo corro y ahora voy a muestrear a, vamos a decir, 4 Hz. Entonces, aquí están mis muestras. Si estoy muestreando a 4 Hz, pues significa que en un segundo solo van a caer 4 muestras, ¿sí? Y, pues, pregunta. Esta es la señal reconstruida. A simple vista, ¿la señal reconstruida y la señal original son iguales? Sí. 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 A simple vista son iguales. Ahora, si reviso el error de muestreo, veo que ya empiezo a tener error de muestreo, porque aunque a simple vista sean iguales, como tengo pocos puntos, la reconstrucción no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque el spline en este caso y el DAC en el caso de la vida real, pues van a intentar generarme señales que pasen por estos puntos, pero no van a ser exactamente iguales. O sea, aquí el problema es que el spline intenta generar una función, creo que cúbica. ¿Qué pasó, Ángel? Maestro, ¿a partir de qué cantidad, por así decirlo, se considera como un error que debemos que considerar? Ah, para allá voy ahorita. Ok. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, aquí tenemos 4 Hz, ¿sí? Y pues ya tenemos error. Ahora, voy a cerrar esto y vamos a repetir el script. Ahora voy a muestrear a 2 Hz. Pregunta, ¿la señal reconstruida es igual que la señal original? No. 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 Y si se fijan en el error de muestreo, ahí ya tengo un error de muestreo bastante considerable, ¿sí? Ahora, importante, aunque la señal reconstruida no es exactamente igual que la señal original, todavía tengo cierta reminiscencia o todavía tengo cierta noción de cómo era la señal original, ¿sí? O sea, todavía tengo cierta noción de cómo era la señal original. Voy a cerrar este. Y vuelvo a correrlo y ahora voy a muestrear a 1 Hz. Pregunta, a 1 Hz, ¿la señal reconstruida es igual que la señal original? No, pues para nada. No. Pues no, ¿por qué? No. Porque la señal reconstruida es una línea de corriente directa, o sea, es una línea de voltaje fijo. ¿Por qué? Pues porque nada más estuve muestreando en los picos de la señal o en puntos específicos. Entonces, ¿cuál es el error de muestreo? Todo. Todo es el error de muestreo. Entonces, de aquí viene el criterio de Nyquist, ¿sí? El criterio de Nyquist es que para muestrear una señal, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia de la señal original. Pregunta, ¿cuál era la frecuencia de la señal original en este caso? 1. 1 Hz. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de muestreo mínima para esa señal? Será 2. 2 Hz. Dos. Si tuviera una señal, por ejemplo, de 15 Hz
¿cuál sería la frecuencia mínima de muestreo? 15. 15, es 30. 30. 30. 30 Hz, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ahí está. Listo. Ahora, vamos a abrir el script 2. Bueno. Acá. Sí. Script 2. Ahora, con el muestreo, aparte del error de muestreo, se va a presentar otro fenómeno. Esto que acabamos de ver es el error de muestreo. Vamos a ver ahora el fenómeno del alias. ¿Qué es el alias? Este script me va a hacer más o menos lo mismo que hice hace rato, pero me va a presentar dos señales. Esas dos señales son en este caso una señal fija de 10 Hz, una señal que yo voy a introducir su frecuencia y ambas van a ser muestreadas a 100 Hz. Entonces, pregunta, si la señal fija es de 10 Hz y la de muestreo es de 100 Hz, ¿se cumple el criterio de Nyquist? Sí. 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 ¿Cuál sería la frecuencia de muestreo mínima para muestrear esa señal de 10 Hz? De 20. 20. 20 Hz, ¿sí? Lo mínimo, mínimo, mínimo para poder recuperar información. Entonces, voy a correr el script y voy a hacer que mi segunda señal sea de 40 Hz. Pregunta, si la segunda señal es de 40 Hz y la vamos a muestrear también a 100, ¿se cumple el criterio de Nyquist? Sí. Sí. ¿Cuál sería la frecuencia mínima para muestrear esa según el criterio de Nyquist? 80. 80. Entonces la voy a correr y ahí está, ¿sí? Tenemos la señal de 10 Hz, la muestreo a 100 y la reconstruyo perfectamente, no pasa nada. Tengo la señal de 40 Hz, la muestreo a 100 y no es una reconstrucción perfecta, pero aún conservo información de la señal original, ¿sí? Acuérdense de esto, entre más alta sea su frecuencia de muestreo, mejor. ¿Por qué? Porque entre más baja sea su frecuencia de muestreo, más error de muestreo van a tener. El error de muestreo se soluciona subiendo la frecuencia de muestreo. Pregunta, ¿en la segunda señal tengo error de muestreo? Sí, muy poco. Hay poco Sí. error, pero hay error, ¿sí? Hay error de muestreo. Ahora, aquí pues es una señal unívoca, ¿no? Más o menos puedo decir que esta es esta. O sea, no confundiría esta con esta. Perdón, no confundiría esta con esta, ni confundiría esta con esta. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a cerrar esto. Vuelvo a correrlo. Y ahora lo voy a correr a 110 Hz. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí vamos a tener un problema. Está mi señal de 100 Hz, perdón, mi señal de 10 Hz y mi señal de 100 Hz. ¿Y qué pasa cuando reconstruyo la de 10 Hz? Pues encuentro la de 10 Hz. Pero ¿qué pasa cuando reconstruyo la de 110 Hz? Simulas a la de 10 Hz. Simulada de 10. La de 110 Hz no solo no la puedo reconstruir, o sea, no solo perdí la información, sino que además la reconstrucción es una señal que no pertenece a esta. Esto es lo que veíamos en las primeras clases, cuando decíamos que en el dominio discreto, en el dominio continuo, diferentes señales con diferentes frecuencias son diferentes entre sí. O sea, una señal de 80 Hz y una señal de 82 Hz no son iguales. Pero en el dominio discreto, eso es en el dominio continuo. En el dominio discreto puede haber señales con frecuencias diferentes que sí son iguales entre sí. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de alias, ¿sí? O copias. El fenómeno de alias se da cuando yo muestreo una señal a una frecuencia dada y si muestreo otra señal a esa misma frecuencia, me va a dar una copia o me va a dar un alias de la otra señal. O sea, tengo una señal A, la muestreo a una frecuencia dada. Tengo una señal B, la muestreo a esa misma frecuencia y la reconstrucción de A y B es indistinguible entre sí, ¿sí? O sea, esta reconstrucción, si yo nada más les diera esta imagen, ¿a cuál señal pertenece? ¿A la de 10 Hz o a la de 110? A la de 10. A la de 10.
No sabemos. O sea, pudo haber pasado a través del muestreador la señal de 110 Pero, y me sigue dando este mismo bueno, resultado. como la pregunta sería, si nos da la imagen, pues la reacción sería, no, pues viene de la de 10, no viene de la de 100. Pero ¿cómo lo sabrían? O sea, aquí el detalle es que no pueden saberlo. O sea, si yo les doy nada más la reconstrucción, pueden asumir que esta es la señal de 10 Hz. O sea, pueden asumirlo, pero no están, o sea, no tienen ninguna certeza. A menos que yo les diera la señal original, no tienen la certeza de que estos puntos, o sea, si yo nada más les doy los puntos, ustedes no pueden saber si pertenecen a la señal de 10 o a la señal de 110, a menos que yo les diga. ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí. O sea, no saben ustedes a qué pertenecen. Ahora, voy a cerrar y voy a repetir. Se fue. Creo que no cerró lo correcto. F. Bien, le di F5 donde no tenía que darle F5. Ok, entonces voy a repetir. Corro el script. Y ahora vamos a Compartiendo. la frecuencia. Nasty no está presentando, profe. Ah, ok, gracias. Bien. Entonces vamos a presentar, vamos a correr el script con la frecuencia dada. Entonces, esta frecuencia, pues vamos a hacerla ahora de 210. Vamos a ver qué pasa cuando le pongo 210 y qué pasó ahí. 210 es un alias de 10 muestreado a 100. Sí, 110 era un alias de 10 muestreado a 100. también. Ok. Voy a correrlo otra vez. Vamos a ponerle ahora 90. Pregunta, ¿90 es un alias de 10 muestreado a 100? Sí. Entonces, aquí ya hay un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Ustedes me lo van a decir. De tarea, van a utilizar este script, van a correr el script con diferentes frecuencias en la señal 2 y van a tratar de encontrar una expresión que les ayude a predecir los alias. De tarea van a tratar de encontrar la expresión que les ayude a predecir los alias. ¿Sí? El equipo que encuentre la expresión que les ayude a predecir todos los alias posibles, le voy a dar 2 puntos extra a todos los miembros. ¿Se entiende? Sí. Profe. Bien, eso se queda de tarea. ¿Preguntas? No. No. Bien, si no hay preguntas, entonces sería pues todo. Y nos vemos el jueves para revisar esto. Pasen Claro, buena profe. tarde. Gracias. Tenga buen día. Igual. Profe, una cosa, la clase pasada dejó lo mismo de tarea.